muy querido padre John Nemanic, párroco de esta parroquia de San Michael's, muy queridos hermanos sacerdotes, mi querido diácono, muy queridos hermanos de las diversas parroquias donde hay venezolanos y latinos que se encuentran aquí hoy, muy queridos hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor. Quiero decirles que me siento muy contento por estar aquí con ustedes y les agradezco el haber acogido esta invitación que ha hecho el padre John y el comité que ha preparado mi participación aquí en esta parroquia, por estar presentes aquí hoy en esta Santa Eucaristía. Hoy estamos comenzando la Santa Cuaresma, nos preparamos para festejar con la Eucaristía, especialmente en Pascua, el triunfo definitivo de Jesucristo sobre las tentaciones y el poder del diablo. Y por eso nos sentimos nosotros realmente reconfortados cada vez que podemos celebrar la Santa Eucaristía. Quiero expresar también mi gratitud al señor obispo de esta diócesis de Calgary, su excelencia Monseñor William McGrattan, que estuvo aquí ayer participando en la Eucaristía que tuve el gusto de presidir también, y que ha autorizado mi presencia acá, y que al mismo tiempo manifiesta su apoyo y su paternal solicitud a todos los que han venido de otras partes y que se han incorporado a la vida de la Iglesia en esta diócesis de Calgary. Así que muchísimas gracias a su excelencia Monseñor McGrattan, al padre John Nemanic y a los sacerdotes que están trabajando aquí en la parroquia, el padre Phil y el padre George. Como les decía, estamos comenzando la Cuaresma. Este es el primer domingo de Cuaresma. Es el tiempo litúrgico en el cual la Iglesia nos llama a la conversión, a acercarnos más a Dios nuestro Señor, a abrir las puertas de nuestros corazones a Jesucristo nuestro divino Salvador. Hoy, en la segunda lectura que hemos escuchado, se nos recuerda la importancia de oír y cumplir la palabra de Dios. Escucharla y cumplirla, no solamente escucharla, sino cumplirla, porque ella es palabra de vida eterna. Y en el Evangelio escuchamos el relato del triunfo de Jesucristo sobre las tentaciones del demonio. El diablo lo invitó a usar su divino poder para conseguir bienes materiales, cambiar las piedras en pan. Lo invitó a seguir sus satánicos consejos para conseguir bienes, para tentar a Dios y para ambicionar reinos y riquezas, lo que podríamos llamar el poder del mundo, el poder mundano. Satanás tentó a Jesucristo a seguir al diablo y olvidar su misión, la misión para la cual Jesús vino al mundo, que es mostrar a todos nosotros, a la humanidad, el camino de la salvación, que es adorar a Dios, cumplir su palabra, amarlo sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. El diablo lo tentó, pero Jesús lo derrotó. Lo hizo al no caer en la tentación, pero sobre todo, durante toda su vida, dándole gloria a su Padre Celestial, muriendo por nuestra salvación y resucitando de entre los muertos. Su resurrección, mis queridos hermanos, que es el hecho fundamental y más importante de nuestra sacrosanta religión, nos asegura que también nosotros superaremos nuestras penas si permanecemos unidos a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros también, queridos hermanos, somos tentados muy frecuentemente por el diablo y sus aliados a concentrarnos en las cosas materiales y olvidarnos de Dios, a caer bajo la fuerza y el control del poder de las cosas del mundo. Esa es la invitación que nos hace el diablo. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo
en el Sermón de la Montaña, que lo encontramos, y esto es bien importante, en el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Jesucristo nos invita a seguirlo, a amar a Dios con todo el corazón, a ser, y esto también es muy importante, cada uno de nosotros está llamado a ser la sal para la tierra y la luz para el mundo, cada uno de nosotros, y no solamente los sacerdotes, las religiosas, sino cada uno de nosotros los fieles cristianos. En esta cuaresma, como les decía, Jesús nos llama a la conversión. Para ello, la Iglesia nos propone la práctica de 3 actividades muy sencillas: la oración, la penitencia o el sacrificio y el dar limosna, la generosidad, especialmente con los más pobres. Los invito pues a practicar en esta cuaresma estas actividades, la oración, la penitencia y la generosidad, de manera que intensifiquemos nuestra vida de fe. Es importante que nosotros los católicos intensifiquemos la práctica religiosa, que le demos importancia a Dios, especialmente porque el Señor nos llena y el Señor nos eleva, el Señor nos salva y nos da la paz y la alegría. En una situación nueva, distinta, donde encontremos dificultades, el acercarnos a Dios nos hará felices, nos dará fuerza, nos dará esperanza y nos dará paz. Los invito a hacer entonces el propósito de participar cada domingo en la Santa Misa y a rezar en familia o en grupos de oración, cada uno de ustedes en las diversas parroquias en las cuales se encuentran. Los invito también a leer más frecuentemente la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, si es posible en grupos de oración. La Iglesia también en la Cuaresma nos propone el ayuno o la penitencia, es decir, dejar a un lado el mal y dejar a un lado y abstenernos de cualquier tipo de pecado en primer lugar, pero también nos invita la Iglesia a privarnos voluntariamente de cosas buenas que nos gusten para dominar nuestras pasiones y apetencias y fortalecer nuestro espíritu y voluntad para la lucha contra el pecado. Y en tercer lugar, la Iglesia nos invita a dar limosna, que es una expresión genérica, es decir, a ayudar a los demás, ser generosos con los demás, especialmente los que están más necesitados que nosotros. Ustedes tienen ocasión de hacerlo, y me refiero sobre todo a los venezolanos que aquí se encuentran, ayudando a los que tengan una situación difícil, no solamente en Venezuela, sino también acá en Canadá. Siempre podemos ayudar dando de lo que tenemos. Estamos llamados pues a ser luz del mundo y sal para la tierra. Y para ello tenemos que vencer las tentaciones del diablo y rechazar las fuerzas del mundo. No ambicionar las riquezas y la gloria del poder, que fue una de las tentaciones que el diablo le propuso a Jesucristo, sino que nosotros tenemos que darle la prioridad siempre a Dios nuestro Señor y a la vida religiosa y espiritual. La Iglesia está llamada a ser sal de la tierra y luz para el mundo, cada uno de nosotros y la Iglesia en general. Y para ello nosotros tenemos que dejar a un lado cualquier tipo de maldad, cualquier tipo de mal moral, cualquier tipo de pecado. Y también tenemos que muchas veces luchar contra las fuerzas del mal que se encarnan en el poder político mal utilizado. Yo quisiera considerar aquí precisamente esa lucha que nosotros tenemos que tener contra el poder político mal utilizado. El poder del mundo, la ambición del poder y del dominio de las riquezas se ha manifestado muy frecuentemente contra el bienestar del pueblo y también se opone muchas veces al reino de Dios y a la Iglesia. Comenzando por nuestro Señor Jesucristo, que sufrió las injusticias de Pilato, el gobernador romano, y de Herodes, el rey judío, la Iglesia siempre ha estado en tensión con el poder del mundo.
Por eso ha habido tantos mártires en la historia. Quiero recordar simplemente a San Oscar Romero y en el pasado a San John Fisher, que fue obispo y cardenal de la iglesia en Inglaterra, y al Santo Tomás Moro, que fue el canciller del rey Enrique VIII. Ellos, Monseñor Romero, asesinado por las fuerzas de un gobierno realmente dictatorial, y tanto el obispo John Fisher como el santo canciller del reino, el primer ministro de Enrique VIII, asesinados por el rey Enrique VIII. La iglesia en Venezuela, lamentablemente, a partir de la independencia, ha tenido que sufrir por parte de los gobiernos que hemos tenido, pero especialmente a partir de 1999, con Chávez y sus seguidores, hemos tenido grandísimas dificultades. Ha sido un desafío para nosotros, los obispos de la iglesia, y un deber que hemos de cumplir y hemos estado cumpliendo: sostener y defender la dignidad de la persona humana y los derechos del pueblo, y luchar por la justicia, la libertad y la paz y la vida en nuestra nación. Yo quiero recordar aquí, me permitan esta alusión, que cuando la mayoría de los dirigentes políticos en Venezuela, en los años 1999 y 2000, guardaron silencio frente a los crecientes abusos del gobierno, los obispos venezolanos mantuvimos una actitud crítica con respecto a la constituyente en primer lugar y con respecto a las actuaciones del gobierno en segundo lugar. Con respecto a la constituyente, nosotros defendimos allí el derecho a la vida contra la propuesta que había en la constituyente a la promoción del aborto como un derecho constitucional. La defensa de la libertad de educación en contra del Estado docente. La defensa de la libertad religiosa en contra del poder del Estado sobre la religión y las iglesias. La defensa de la libertad y la propiedad privada en defensa precisamente en contra de la propuesta socialista de dominar todas las propiedades de la gente. Progresivamente, con una actitud de crítica constructiva, nosotros hemos elevado siempre nuestras voces para indicar que íbamos por mal camino. Señalamos así las injusticias cometidas, por ejemplo, contra la gente del petróleo, entre otras cosas. Esto nos granjeó los ataques y ofensas del presidente Chávez y sus seguidores. Muchos de ustedes recordarán los bochornosos ataques contra el cardenal Velasco, mi insigne predecesor en la arquidiócesis de Caracas. Inclusive las ofensas bochornosas que sufrió el cardenal Velasco durante su entierro en el año 2003. ¿Y todo esto por qué? Porque nosotros en muchos documentos indicamos los problemas que se estaban generando. Como ejemplo, y lo voy a mencionar brevemente, en unas declaraciones muy extensas que di yo en el diario El Universal el 27 de junio del 2010, indiqué con toda claridad que íbamos hacia una dictadura y hacia la ruina del país. Ese fue el titular que puso el periodista, y eso fue lo que yo dije. Vamos hacia una dictadura y hacia la ruina del país. Eso salió en el Universal del 27 de junio del 2010. Lamentablemente no me equivoqué. Por eso Chávez me atacó groseramente en el Capitolio Nacional el 5 de julio, en cadena de radio y televisión, y obligó a la Asamblea a interpelarme, lo que llaman los italianos una interpelación en el Parlamento, una interpelación que está prevista solamente en casos excepcionales. Bueno, a mí me la aplicaron y yo participé y fui y me defendí así durante 5 horas de ataques de una comisión integrada solamente por diputados del partido del gobierno. Durante 5 horas estuvieron ellos haciéndome
preguntas y planteando ataques contra la iglesia, contra los obispos y por supuesto contra mí. Gracias a Dios pude defenderme bien y más bien el hecho de haberme llevado a esa interpelación en la Asamblea Nacional les salió el tiro por la culata. Mis queridos hermanos, nosotros los obispos en estos años difíciles hemos estado siempre al lado del pueblo y hemos continuado realizando nuestro trabajo primario, pastoral y religioso, que es también social. Mantenemos, a pesar de las dificultades, nuestras parroquias, nuestras escuelas, nuestras casas hogar para niños y para ancianos, nuestros hospitales y dispensarios parroquiales. Y hemos recientemente desarrollado el programa llamado de la olla solidaria o la olla comunitaria, para dar un plato de comida caliente al menos una vez por semana a un buen número de personas muy necesitadas en muchas parroquias de Caracas y de todo el país. Esto, por supuesto, y yo estoy muy consciente de eso, es solo un granito de arena, dadas nuestras limitaciones. Pero además hemos mantenido una actitud de crítica y denuncia de los atropellos del gobierno, porque aunque no nos parcializamos por toldas políticas, no somos indiferentes a las necesidades y penurias de nuestro querido pueblo. Nosotros emitimos mensajes sobre la situación del país en nuestras asambleas generales, y tenemos 2 al año, pero también cuando hay una situación especial, también se emiten mensajes apropiados, mensajes pertinentes, y por supuesto, pues damos nuestras declaraciones oportunamente a la prensa y ahora simplemente a los medios de comunicación digitales, ¿no? a los portales de Internet. Cumplimos, pues, además de nuestro trabajo específicamente religioso, cumplimos nuestro deber como pastores en el campo social y político, porque seguimos a Jesucristo que nos dijo: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y en el capítulo 25 de San Mateo, el Señor nos dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y preso y me visitaron. Estas palabras de Jesucristo dirigidas para todos los cristianos, para todos nosotros los creyentes, nos han impulsado a defender los derechos del pueblo y a condenar las injusticias. Igualmente hemos tratado de indicar caminos, de aconsejar soluciones, de evitar problemas para la gente. Pero esas recomendaciones nunca fueron atendidas por la gente del gobierno. En los últimos años, a través de nuestros mensajes, hemos fortalecido nuestra crítica al gobierno, lo cual nos ha ganado el respeto de una gran mayoría del pueblo venezolano. En nuestra exhortación del 9 de enero de 2019, hace solamente 2 meses, indicamos que la pretensión de Maduro de continuar en el poder es moralmente inaceptable y que la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo del año pasado abren la puerta al desconocimiento de su autoridad. Y en declaraciones posteriores muy recientes, varios obispos, entre ellos un servidor, hemos indicado que Maduro debe abandonar el poder. Mis queridos hermanos, sabemos que la situación actual es muy compleja. En base al artículo 233 de la Constitución, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó se ha juramentado como presidente encargado. Muchos gobiernos del mundo, entre ellos Canadá y los Estados Unidos y muchos de los países de la Unión Europea, lo reconocen como el presidente interino de Venezuela. Varios gobiernos han manifestado total apoyo y protección al presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, y por eso el gobierno no lo ha hecho preso. La situación, sin embargo, es muy difícil y será preciso que haya factores internos y externos que convenzan a Maduro a dejar el poder para evitar mayor sufrimiento y dolor inmenso al pueblo venezolano. Mis queridas hermanas y hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros?
Yo acepté esta cordial invitación que me hizo el padre Nemanich y ustedes por solidaridad con personas que, como todos ustedes y los venezolanos que están en todas partes del mundo, sufren ahora las consecuencias y las injusticias de un gobierno injusto, dictatorial, violento, ilegítimo e incapaz, que ha conculcado desde hace mucho tiempo los derechos sociales y políticos y económicos del pueblo venezolano. Muchos de ustedes conocen a Monseñor Luis Alfonso Márquez, que fue obispo auxiliar de Mérida. Él ha venido varias veces a Calgary. Él me había hablado de la actitud religiosa, positiva, entusiasta de ustedes. Yo he querido venir para acompañarlos, para fortalecer su esperanza y para animarlos a seguir adelante con el corazón en Venezuela y ayudando a los venezolanos. Nosotros, los venezolanos comunes, podemos hacer poco y a la vez mucho. En primer lugar, mantener una actitud correcta, honesta y veraz, evitando cualquier acción dolosa o corrupta. Orar por nuestra patria, participar ayudando en iniciativas de orden político y social. Yo quisiera proponerles, invitarlos a tres actitudes fundamentales. Primero, sostener e intensificar su práctica religiosa para conservar su fe en medio de estas penosas circunstancias de lejanía de su tierra, de su familia, de sus amigos. Debemos mantener la fe, debemos de estar siempre firmes en la fe. Abrir nuestros corazones a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Para ello, como les decía al principio, aprovechemos la Cuaresma para acercarnos a Dios, salir del pecado, recibir los sacramentos, el perdón del Señor, si nos encontramos en mala situación moral, religiosa, para vivir más intensamente nuestra unión con Dios nuestro Señor, que es la fuente de la felicidad. Recordemos las palabras de Jesucristo: el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como el pueblo judío en Egipto y luego en Babilonia, se encuentran ustedes en situación de exilio y el resto de nosotros, los venezolanos, en situación de opresión. Pues bien, es siempre importante mantener la serenidad, la sensatez, la firmeza en la fe, haciendo siempre el bien y manteniendo sobre todo el amor a Dios nuestro Señor. Él nos ayudará a superar las situaciones difíciles. En segundo lugar, mantener la unión entre ustedes, no solamente entre los venezolanos, sino la comunidad latina, pero especialmente entre los venezolanos. Que se busque el bien común, que haya apoyo a los más necesitados, que haya grupos de relacionamiento, grupos de oración, y que las diferencias de líneas políticas de acción no los dividan. Hay muchas líneas políticas de acción. Hay gente que cree que se puede hacer una cosa, otros creen que se debe hacer otra. Que eso no los divida, que se mantenga siempre la libertad de pensamiento con respecto a las líneas de acción. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, intégrense bien en las parroquias aquí en Calgary, donde ustedes viven. Aquí en San Michael, en la parroquia del Espíritu Santo, en la parroquia de María Madre del Redentor, en las diversas parroquias donde ustedes vivan. Intégrense bien allí. Y por supuesto, para ello hay que hacerse conocer del párroco, hay que frecuentar la iglesia, hay que ir a misa los domingos, hay que participar activamente en la vida de esas parroquias y hacer un buen trabajo apostólico y social entre los venezolanos y entre sus vecinos también de otros países y del Canadá. Mis queridas hermanas y hermanos, continuemos ahora nuestra celebración. Abramos nuestro corazón a Jesucristo para que Él nos llene de su gracia, de su amor y de su luz. Que nos dé el Señor la paz que necesitamos y que vayamos siempre por el buen camino. Pidamos a la Virgen de Coromoto que interceda ella por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos por el camino de Jesús, que es el camino de la vida, de la paz y de la felicidad. Y recemos intensamente a Dios nuestro Señor, para que nosotros los venezolanos
podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Amén. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la Virgen de Coromoto! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva Venezuela!